Hoy vamos a estar hablando de cómo podemos usar la PNL en las presentaciones. Entonces, Fernando, yo sé que muchas de las personas que nos están viendo pueden que sean coaches, líderes, personas que trabajan en empresas y que pues hoy por hoy una de las habilidades que más se necesita es la habilidad de poder hablar en público, de hacer presentaciones en el trabajo o inclusive ahora en el mundo post pandemia en donde muchas presentaciones se requieren hacer por medio de video, ¿ok? ¿Qué dirías tú que es la habilidad número uno o la primera de la que podemos hablar para que el coach o el líder, en este caso una persona que trabaja en una empresa o un líder que está guiando a una organización, debería tener para poder hablar en público? Muy bien, buena pregunta. La primera, para mí, es tener el estado. Primero, tener un estado personal, ¿vale? Activado, donde pues tenemos ese estado de presentador o ese estado de conferencista, ¿no? Y luego, yo siempre que dentro de ese estado, y creo que lo repito y lo insisto, es una vez que ya tenemos nuestro estado activado y nuestro estado de presentador, ¿verdad? No debemos nunca de olvidarnos nuestros queridos o nuestro querido filtro, ¿vale? Nuestro filtro que nos va a permitir que salga a flote esos recursos que van a hacer que dé lo mejor de mí. Muy bien. Entonces, primero yo, repito, el estado de lo que es el presentador con su filtro, ¿vale? Es decir, ahí ya nosotros, claro, incluimos dentro del estado, ¿vale? Cuando ya creamos ese estado, consiste en que luego, ya el parámetro final es no instalar, sino activar nuestro filtro. Así es. Entonces, las personas tal vez que nos están viendo dicen, bueno, ¿y cómo activo este estado? ¿Okay? Porque, Muy claro, hay bien. que conscientemente activan el estado y dicen, voy a estar en un estado poderoso, o sea, voy a estar hablando en público, entonces me voy a prender las pilas y voy a hacer un buen trabajo. Pero eso, pues, sería activar el estado desde un punto de vista consciente, o sea, usando la mente consciente. ¿Cómo se puede activar el estado desde un punto de vista del código nuevo de la PNL usando o integrando la mente inconsciente para activar ese estado? Sí, yo pues trataría de buscar un estado limpio, un estado donde entro y no tenemos que, como tú muy bien acabas de decir, ir a recurrir a situaciones donde yo he vivido esa experiencia. No, no, no. Es tan simplemente como tener una actividad que sea caminar, observar el paisaje, es decir, algo que me genere en mí una situación distinta. Luego, a partir de ahí, en ese punto, yo tengo que tener claro que mi filtro va a ser mi mano derecha, es decir, va a ser fundamental para que yo pueda desarrollar mi actividad con la mayor intensidad y con la mayor precisión. Entonces, activamos el filtro, comprobamos que el filtro está activado y entonces, pues ya de una manera eh, técnica ya podemos salir a ese escenario o a ese lugar donde vamos a hacer la presentación. Y lo que sí es fundamental a partir de esos momentos es calibrar el estado de los que están dentro de la propuesta o dentro de lo que se llamaría los asistentes, ¿no? A esa reunión o los asistentes a ese seminario o a esa formación, depende a lo que vayamos nosotros a hacer, vayamos a realizar. Entonces es observar, es decir, calibrar el estado de los interlocutores y tener una actitud que genere rapport, ¿vale? Es decir, es fundamental. Yo no, lo que no puedo salir es a un escenario, sí, con una cara seria, con una O, cara, o ¿vale? a un escenario donde le dicen, todos ustedes son unos perdedores porque no están haciendo... Exactamente. Entonces, hay que salir
hay que salir con ese estado de excelencia, nuestra respiración, tener un estado de... Claro, evidentemente hay otros factores que podríamos todavía mucho más descomponer, claro, es decir, también hay una parte que es muy importante, que es la presencia física, ¿no? Claro. Es decir, que eso también lo hablamos luego dentro de nuestras formaciones para trainers, ¿verdad? Es decir, tenemos que buscar colores, ¿vale? Que sean, que generen el impacto que queremos nosotros ofrecer en ese momento a nuestra audiencia. ¿Sí? Es decir, si vamos a hacer una presentación donde queremos que genere un impacto por las características, pues vamos a suponer que son gerentes, directivos, pues claro, no vamos a llevar una ropa excéntrica, ¿no? Con colores, porque tiene que ser una ropa que acompase, ¿vale? A la situación, ¿vale? Unas camisas, pues, colores azules claros, para que genere seriedad y genere también, pues, un aspecto que es muy importante, que es que dé el impacto de seguridad, ¿vale? De confianza, de seriedad, ¿no? Entonces, bueno, todo eso también existe una teoría sobre los colores y, bueno, sobre eso, pues también es importante, es decir, es cómo mantenemos nosotros ese estado, ¿no? No solamente como presencia, sino que también nos acompañe nuestro vestuario, Bien, nuestros peinados y tal. Y luego, pues eso, importantísimo, tener una presentación que genere rapport, sintonía, muy ¿vale? bien. Que la gente, wow. Y Para siempre observando, calibrando, calibrando. perdón, calibrando, Muy calibrando. ¿Para qué? Pues porque yo puedo en un determinado momento observar y decir, uy, el ambiente está espeso por determinadas circunstancias, porque a lo mejor muchas veces no nos damos cuenta y el hecho de que pues se van juntando directivos de una compañía, de otra, pues genera ahí como una especie de presión, ¿no? Y entonces podemos hacer intervenciones previas que son muy rompedoras. Por ejemplo, una de las cosas que a ti te gusta mucho, pues es poner música, ¿vale? Y a lo mejor antes tú ya observas que el ambiente está un poco, vamos a llamarlo, tenso, pues poner un tipo de música que lo que haga es que amanse a las fieras. Ah, ¿Eh? Por ejemplo, sí, eso sería un ejemplo que ponemos, ¿no? Y eso es muy importante, es decir, romper ese estado, ¿no? Para interrumpir que, el sí, estado en que estaba la audiencia previamente, por caso la persona que estuvo antes que ti, o por ejemplo, si las personas ahora estaban en la casa, pues, y tuvieron un inconveniente en la casa y ahora se van a sentar a escucharte, pues entender que esa persona no necesariamente está llegando con el estado más óptimo claro, y pues claro, es nuestra responsabilidad como presentadores claro. ayudar a que lleguen a ese estado óptimo. Exactamente, exactamente. Muy bien. He puesto el ejemplo de la música porque creo que es Sí, pues, muy interesante. Es decir, a mí me gusta, creo que es una forma de romper, ¿vale? Esa seriedad, a ver, sí, de esa seriedad quiero decir, ese impacto de que a lo mejor pues no tenemos el estado de que queremos que la gente adopte para transmitir esa información. Entonces yo observo, calibro, observo periféricamente, veo mi audiencia y digo, wow, precisan un toque de alegría, de emoción. Quiero bien, que cambien el estado. bien, Y quiero entonces vamos a Shirley y Shirley pone la música, ¡ting!, la adecuada.